Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes aman en las series turcas. Y no cualquier serie turca, sino las que, según mis predicciones, van a hacer explotar Netflix en 2025. Sí, ya sé que aún falta un poquito, pero es mejor estar preparados, ¿verdad? Además, muchas de estas series ya están disponibles y son perfectas para maratonear este fin de semana. Prepárense porque les traigo una lista de 15 series turcas que, si aún no las conocen, les van a atrapar por completo. Drama, romance, acción, intriga, lo tenemos todo. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y vamos a sumergirnos en este mundo lleno de pasión turca. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, o simplemente si quieren apoyar al canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Es gratis y me ayuda un montón. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de recomendaciones y análisis. Ahora sí, vamos con la lista. Y ojo que no está en ningún orden en particular. Todas son joyas que merecen ser vistas. Empezamos con Yarg. Esta serie es un thriller legal que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio. La historia gira en torno a un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos en un caso que los afecta personalmente. Las actuaciones son impecables, la trama es súper inteligente y los giros inesperados están a la orden del día. Prepárense para no poder dormir. Para entrar un poco más en detalle, Yarg se distingue por su ritmo frenético y la forma en que entrelaza la vida personal de los protagonistas con la complejidad del sistema legal turco. Ceylin Erguvan, la abogada interpretada magistralmente por Pınar Deniz, es una defensora apasionada y poco ortodoxa, dispuesta a todo por sus clientes. İlgaz Kaya, el fiscal, interpretado por Kaan Urgankolu, es un hombre de principios, recto y meticuloso. La dinámica entre ambos, inicialmente marcada por la desconfianza y el choque de ideologías, evoluciona a medida que se ven forzados a colaborar, creando una tensión romántica sutil pero innegable. La serie no se limita a presentar casos legales convencionales. Aborda temas sociales relevantes como la corrupción, la desigualdad y la violencia de género, lo que le da una profundidad y un realismo que la conectan con el público. Los guionistas han sabido crear personajes secundarios complejos y bien definidos, que enriquecen la trama y aportan diferentes perspectivas sobre los conflictos planteados. Además, la banda sonora, con sus melodías melancólicas y emotivas, contribuye a crear una atmósfera de suspense y drama que te atrapa desde el primer minuto. Yarg es, sin duda, una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la moral y los límites que estamos dispuestos a cruzar por lo que creemos. La siguiente en la lista es Aşk 101. Si buscan algo más ligero y juvenil, esta es su opción. Un grupo de estudiantes problemáticos se une para evitar que su querida profesora sea trasladada. En el proceso descubren el amor, la amistad y el valor de luchar por lo que creen. Es una serie muy tierna y divertida, perfecta para ver con amigos. Aşk 101 es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas. A diferencia de los dramas intensos y las historias de época, esta serie se centra en las experiencias de un grupo de adolescentes que buscan su lugar en el mundo. Los personajes son entrañables y fáciles de identificar, cada uno con sus propias inseguridades, sueños y problemas. La trama es sencilla pero efectiva, y la serie logra transmitir un mensaje positivo sobre la importancia de la amistad, el amor y la autoaceptación. La serie también destaca por su banda sonora, llena de canciones pop turcas pegadizas y emotivas, que acompañan a la perfección las escenas más importantes. Además, Aşk 101 ha sido elogiada por su representación inclusiva de la diversidad, mostrando personajes de diferentes orígenes y orientaciones sexuales. Es una serie ideal para ver en familia o con amigos, y te recordará esos años de instituto llenos de emociones, descubrimientos y primeras experiencias. No esperen grandes giros argumentales o efectos especiales deslumbrantes, sino una historia sincera y conmovedora que te dejará con una sonrisa en la cara. Continuamos con Bir Zamanlar Kukurova. Esta es para los amantes de los dramas de época. Ambientada en la década de 1970, cuenta la historia de una pareja que huye a Kukurova para escapar de su pasado. Allí se enfrentan a nuevos desafíos, amores prohibidos y secretos oscuros.
Es una serie visualmente impresionante con una ambientación impecable y unas actuaciones magníficas. Bir Zamanlar Kukurova es una superproducción que te transporta a la Turquía rural de los años 70. La serie destaca por su ambientación cuidada al detalle, desde la vestimenta de los personajes hasta los paisajes impresionantes de la región de Kukurova. La trama es un melodrama clásico, lleno de giros inesperados, pasiones desenfrenadas y secretos familiares. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos, que dan vida a personajes complejos y memorables. Zuleya, interpretada por Hilal Altınbilek, es una mujer fuerte y decidida, que lucha por proteger a su familia y encontrar la felicidad. Demir, interpretado por Murat Unalm, es un hombre poderoso y ambicioso, que se debate entre el amor y el deber. Unkar, interpretada por Bayde Percin, es la matriarca de la familia Yaman, una mujer astuta y manipuladora que controla los hilos del poder. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que te atrapará desde el primer episodio, gracias a su historia envolvente, sus personajes carismáticos y su ambientación espectacular. Si te gustan los dramas de época con toques de romance y suspense, no te la puedes perder. Prepárense para emociones fuertes y para sumergirse en un mundo de intrigas, secretos y pasiones prohibidas. Ahora vamos con Muzice Doctor. Esta serie es un remake de la serie coreana Good Doctor. Cuenta la historia de un joven cirujano autista que lucha por hacerse un lugar en un hospital competitivo. Es una historia conmovedora sobre la inclusión, la superación personal y la importancia de la empatía. Prepárense para llorar a moco tendido. Muzice Doctor es una serie que te tocará el corazón. La historia de Ali Befa, el joven cirujano autista, es un ejemplo de superación personal y de lucha contra los prejuicios. La serie aborda temas importantes como la inclusión, la diversidad y la aceptación de las diferencias. Tañer Olmez, el actor que interpreta a Ali Befa, realiza una actuación magistral, transmitiendo la vulnerabilidad, la inteligencia y la humanidad de su personaje. La serie también cuenta con un elenco de actores talentosos, que dan vida a personajes secundarios entrañables y complejos. Muzice Doctor es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar. Es una historia inspiradora que te recordará la importancia de la empatía, la compasión y la aceptación. Si buscas una serie conmovedora y llena de valores positivos, no te la puedes perder. Prepárense para emocionarse con la historia de Ali Befa y para creer en el poder de la superación personal. La quinta en la lista es Fi. Esta es una serie más adulta y sensual. Cuenta la historia de un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina. La serie explora temas como la ambición, el poder, la obsesión y las consecuencias de nuestros actos. Es una serie muy bien hecha, con una fotografía impresionante y unas actuaciones intensas. Fi es una serie que rompe con los esquemas tradicionales de las series turcas. La serie es audaz, provocadora y explora temas tabúes con una crudeza inusual. La historia de Can Mañay, el psicólogo obsesionado, es un retrato de la ambición desmedida y de la búsqueda del poder a cualquier precio. Serini Sarkaya, la actriz que interpreta a Duru, la joven bailarina, realiza una actuación impresionante transmitiendo la sensualidad, la fragilidad y la ambición de su personaje. La serie también destaca por su fotografía cuidada y su banda sonora envolvente. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el poder de la obsesión y sobre las consecuencias de nuestros actos. Si buscas una serie adulta, provocadora y llena de suspense, no te la puedes perder. Prepárense para sumergirse en un mundo de pasiones desenfrenadas, secretos oscuros y ambiciones desmedidas. Siguiendo con las series más intensas, tenemos Kukur. Esta serie es una mezcla de acción, drama y crimen. Se centra en una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. Cuando un nuevo grupo intenta tomar el control, la familia debe luchar para proteger su territorio y su legado. Es una serie adictiva con escenas de acción espectaculares y personajes complejos. Kukur es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. La serie es una mezcla de acción trepidante, drama familiar y suspense constante. La historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, es una lucha constante por el poder y la supervivencia. Aras Bulut İynemli, el actor que interpreta a Yamak Koval, realiza una actuación magistral, transmitiendo la rebeldía, la inteligencia y la lealtad de su personaje. La serie también cuenta con un elenco de actores talentosos, que dan vida a personajes secundarios carismáticos y complejos.
Kukur es una serie que te atrapará gracias a su trama adictiva, sus escenas de acción espectaculares y sus personajes memorables. Si te gustan las series de acción con toques de drama familiar y suspense, no te la puedes perder. Prepárense para sumergirse en un mundo de violencia, lealtad y lucha por el poder. La séptima recomendación es Atille. Esta es una serie de misterio y fantasía. Cuenta la historia de una joven pintora que descubre un símbolo antiguo que la conecta con un pasado misterioso. La serie explora temas como la espiritualidad, la reencarnación y el destino. Es una serie visualmente atractiva, con una atmósfera mágica y misteriosa. Atille es una serie que te transportará a un mundo de misterio y fantasía. La serie explora temas como la espiritualidad, la reencarnación y la conexión con el pasado. La historia de Atille, la joven pintora, es un viaje en busca de su identidad y de su destino. Beren Saat, la actriz que interpreta a Atille, realiza una actuación convincente, transmitiendo la curiosidad, la determinación y la vulnerabilidad de su personaje. La serie también destaca por sus escenarios impresionantes, que incluyen lugares históricos y paisajes naturales espectaculares. Atille es una serie que te hará reflexionar sobre el significado de la vida, sobre la conexión con el pasado y sobre el poder del destino. Si buscas una serie de misterio y fantasía con toques de espiritualidad, no te la puedes perder. Prepárense para sumergirse en un mundo de símbolos antiguos, secretos ancestrales y conexiones misteriosas. Para los que buscan algo más ligero y divertido, les recomiendo Erkentzicus. Esta comedia romántica cuenta la historia de una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe. Es una serie muy entretenida, con personajes entrañables y situaciones cómicas. Ideal para pasar un buen rato. Erkentzicus es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y te enamorará de sus personajes. La historia de Sanemaiden, la joven soñadora, y Candy Beat, el jefe guapo y aventurero, es un cliché de las comedias románticas, pero la serie logra darle un toque fresco y original. Demet Özdemir y Can Yaman, los actores que interpretan a Sanem y Can, tienen una química increíble en pantalla, lo que hace que la serie sea aún más entretenida. La serie también destaca por sus escenarios coloridos y sus situaciones cómicas. Erkentzicus es una serie ideal para desconectar del estrés diario y pasar un buen rato. Si buscas una comedia romántica divertida, ligera y llena de encanto, no te la puedes perder. Prepárense para enamorarse de Sanem y Can y para reír a carcajadas con sus ocurrencias. La novena serie es Senkalkapm. Esta es otra comedia romántica muy popular. Cuenta la historia de una florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con un arquitecto rico y famoso. Como se pueden imaginar, la relación falsa se complica cuando empiezan a sentir algo real el uno por el otro. Es una serie divertida, romántica y con una química increíble entre los protagonistas. Senkalkapm es una comedia romántica que conquistó al público de todo el mundo. La serie es divertida, romántica y llena de momentos entrañables. La historia de Eda YLDZ, la florista independiente, y Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador, es un cliché de las comedias románticas, pero la serie logra darle un toque original y cautivador. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los actores que interpretan a Eda y Serkan, tienen una química innegable en pantalla, lo que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. La serie también destaca por sus escenarios lujosos y sus situaciones cómicas. Senkalkapm es una serie ideal para ver si buscas una comedia romántica entretenida, romántica y llena de encanto. Prepárense para enamorarse de Eda y Serkan y para suspirar con su historia de amor. Continuamos con Medcezir. Esta serie es un remake de la serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de un joven problemático que es acogido por una familia adinerada en un barrio exclusivo. Allí conoce a nuevos amigos, se enamora y se enfrenta a los desafíos de la vida. Es una serie muy entretenida, con drama, romance y mucho estilo. La 11ª recomendación es Kurt Seyit Besura. Esta es una serie de drama histórico. Ambientada en la Rusia de principios del siglo XX, cuenta la historia de un oficial del ejército turco que se enamora de una joven aristócrata rusa. Su amor se ve amenazado por la guerra, la revolución y las diferencias culturales. Es una serie romántica y trágica, con una ambientación impresionante. Ahora vamos con Dirilis, Ertuğrul. Esta serie es una epopeya histórica.
Ambientada en el siglo XIII, cuenta la historia de Ertuğrul, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue sus aventuras mientras lucha contra enemigos, construye su tribu y sienta las bases de un imperio. Es una serie ambiciosa, con escenas de batalla espectaculares y personajes heroicos. La 13ª serie es Hakan, Muaf. Esta serie es de fantasía y acción. Cuenta la historia de un joven que descubre que es el último protector de Estambul, encargado de proteger la ciudad de fuerzas oscuras. Es una serie entretenida, con efectos especiales impresionantes y una trama llena de misterio. Casi llegamos al final, y la penúltima serie es Babil. Esta serie es un drama con tintes de thriller. Cuenta la historia de un profesor de economía que se ve involucrado en actividades ilegales para poder pagar el tratamiento médico de su hijo. Es una serie intensa con personajes complejos y una trama llena de suspense. Y llegamos a la última recomendación, pero no por eso menos importante, Eileb Eileb. Esta serie es un drama que sigue la vida de 3 mujeres cuyas vidas cambian drásticamente después de un incendio devastador. La serie explora temas como la violencia doméstica, el empoderamiento femenino y la resiliencia. Es una serie conmovedora, con actuaciones poderosas y una historia que te dejará pensando. Y ahí lo tienen. 15 series turcas que, en mi opinión, van a arrasar en Netflix en 2025. Espero que esta lista les haya dado muchas ideas para su próximo maratón de series. Recuerden que hay para todos los gustos: drama, romance, acción, fantasía, solo tienen que elegir la que más les llame la atención. En resumen, hoy hemos explorado 15 joyas de la televisión turca que, si aún no las han descubierto, les recomiendo encarecidamente que les den una oportunidad. Desde thrillers legales como Yarg hasta comedias románticas como Senkalkam, pasando por dramas históricos como Kurt Seyit Besura y series de fantasía como Hakan, Muaf, hay algo para cada tipo de espectador. Estas series no solo ofrecen entretenimiento de alta calidad, sino que también nos permiten sumergirnos en la rica cultura y las complejas narrativas de Turquía. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que les son útiles. Ahora quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué otras series turcas me recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, antes de despedirme, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también descubran estas maravillosas series y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día genial.